serpiente cambiando la piel y los Un bloque con una historia que viene conmoviendo a Córdoba hace varios días y tiene que ver con un paciente que está en el hospital de urgencias y su familia presentó un recurso de amparo para acceder a la ley de muerte digna. Tuvo un accidente, le pegaron y él quedó en estado vegetativo. Estuvo un mes en terapia, después lo pasaron a piso, en cuales ya en terapia nos dijeron que no tiene posibilidad de... quedó en estado vegetativo, no quedó en posibilidad de volver a ser el mismo de antes. Entonces en piso lo llevaron y nosotros pedimos una muerte digna para él. La justicia provincial aceptó el amparo que presentó la familia de un hombre de 64 años que está internado en estado vegetativo persistente en el hospital de urgencias para que se aplique la muerte digna. Recordemos que recurrieron a la justicia porque hubo una recomendación del Comité de Bioética del Ministerio de Salud de la provincia diciendo que se le retirara el soporte vital, que es la alimentación y la hidratación, pero los médicos del hospital de urgencia se niegan a hacerlo. También hay una vía judicial al respecto, por ello vamos a saludar a la abogada de la familia, Alina Duto. Buen día, Alina, ¿cómo estás? Hola, doctora, muy buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Alina, han presentado un amparo de Telejusticia que le ha dado la razón. Así es, parcialmente, digamos, todavía no tenemos una resolución definitiva en cuanto al amparo, pero sí, la verdad es que la justicia se ha movido con bastante celeridad. ¿Por qué? Si tenemos leyes de muerte digna a nivel nacional, tenemos leyes de muerte digna a nivel provincial, se planteó polémica con este caso, en los términos más sencillos y breves que pueda. Bueno, posiblemente porque se miró tanto el comité como la dirección del hospital, posiblemente se miró en una manera inadecuada, en una manera estrecha o en una manera indebida el conjunto de normas. Con las expectativas de ponerle fin a todo esto, ¿no? La familia realmente está muy conmocionada con todo esto, la visita fue muy fuerte, obviamente estuvieron presentes los médicos y demás, se hicieron algunas preguntas, se sacaron algunas dudas, pero bueno, con expectativa de que esto se ponga fin por la familia realmente que sinceramente está sufriendo muchísimo. Es lo que él querría, o sea, no hay como ser autónomo y que papá hoy se despierte y vea que le tienen que cambiar el pañal, que ni siquiera puede hablar, que ni siquiera puede decirnos qué le molesta, qué quiere. Me parece que es la mejor decisión. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Como lo vieron recién, hacíamos un resumen en la introducción de este caso que dicen está conmoviendo a toda la población. Pero más allá de estar conmoviendo a toda la población, hay un hombre internado hace más de 5 meses en el hospital de urgencias que no tiene actividad en la parte superior del cerebro. Hay fallos de la justicia o por lo menos hay un pronunciamiento de la justicia que acepta y ya por lo menos podría dar algún tipo de definición. Hay recomendaciones de un comité de bioética, pero ¿saben lo que hay? Hay una familia que está sufriendo muchísimo por esto, porque se ha visibilizado, porque no les ha quedado otra que salir a decir por todos lados, por favor, dennos esta posibilidad. La posibilidad de que este hombre internado hace 5 meses tenga una muerte digna. Y seguimos hablando de esto, y lo hemos hablado en este programa, y por eso lo vamos a volver a hablar hoy. No solamente para ver si hay novedades, sino para seguir insistiendo en concientizar sobre este tema. Carlos Peca Soriano es médico, magíster en bioética, este hombre invitadísimo de la casa, como siempre, ha venido más de una vez por aquí. ¿Cómo andamos, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitar. A Diva Ibargüengoitía y Alina Duto, que son abogadas de la familia. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias a ustedes. En principio les pregunto si hay a este momento, a esta hora, hoy, algún tipo de novedad de tipo judicial. Bueno, no la hay, o sea, no hay nada nuevo. Nosotros lo último que tenemos en el expediente es un acto procesal el día lunes,
en el cual, a pedido del asesor letrado, fueron las médicas, las juezas, junto al asesor, al hospital, a conocer a JS. Estaban presentes, bueno, los médicos, el jefe de piso, por así decirlo, estaba presente una enfermera y demás, donde las juezas se sacaron algunas dudas que tenían, preguntaron lo que tenían que preguntar, y bueno, al otro día nosotros, una vez que sale esta acta, pedimos el pase a resolver para tener sentencia. Ese acto procesal deviene de la acción que realiza la familia para que se les dé una posibilidad, cuestión a la que no tenían que haber llegado, ya lo vamos a hablar con Pecas, pero digo, deviene de eso, Alina. ¿Es así? Así es. Bueno, viene todo de la presentación del amparo, que sería la acción judicial que ha decidido presentar la familia, en la cual hemos acompañado esa decisión, porque como ya venimos hablando y explicando, y también bien lo viene diciendo el doctor, debería haberse aplicado la ley y estos casos no deberían judicializarse porque la ley es clara y de hecho hubo 2 resoluciones, tanto del Comité de Bioética del hospital como también del Comité de Ley Muerte Digna, que fueron favorables y por el cual se retiró el soporte vital de JS. Y después, sin ningún tipo de explicación, motivo, sin aviso a la familia, se lo vuelve a conectar ese soporte vital. Y ahí es donde la familia, después de haber hecho el duelo, después de haberse estado despidiendo de su familiar, se desconcierta con esta situación. Vos decías recién, la ley es clara, lo han dicho ustedes y lo han repetido más de una vez. ¿Estará claro? ¿No estará claro? ¿Qué tiene algún gris la ley en donde uno diga puede agarrarse? ¿Pecas? Mirá, yo no soy jurista, soy bioeticista, pero con los bioeticistas manejamos algo del bioderecho. Y justamente estuve en el Congreso de la Nación con esta Aida Kemmelmacher, que fue una de las autoras del Código Civil, y le pregunté, mirá, Aida, ¿hay algo que en este caso? No, es clarísimo, en este caso no se está aplicando la ley. Me dijo, se agarraba la cabeza, me dice, no puede ser. Pero además de la ley, existe el tema moral, existe el tema bioético. No se conoce la en el ley mundo... no es letra que no se puede interpretar según las circunstancias. No. Para esta mujer, que es una eminencia en la Argentina, está clarísimo. Esto es un escándalo nacional. Pero además, existe 2 resoluciones de un comité de bioética y una resolución de un comité de bioética provincial hecho por ley. Y entonces yo me pregunto, a la persona que fue, al médico, a la médica que fue a retirar la sonda, ¿cuándo actuó mal? ¿Cuando le retiró la sonda? ¿O cuando 4 o 5 días después, sin el consentimiento de la familia, fue y se la puso? ¿En qué momento actuó mal? En uno de los 2 momentos actuó mal, evidentemente. O no había leído la ley, o no sabe que las resoluciones de los comités tienen cierta importancia. Fíjate vos cuán importante es la resolución de un comité, que la Corte Suprema de Justicia, en el caso Marcelo Díez, en 2015, está prácticamente escrito con 3 o 4 bioeticistas que han escrito, obviamente que está escrito por los jueces, pero la letra... Pero han asesorado los bioeticistas. La letra es evidentemente una letra de un bioeticista. Yo conozco a varios de los que actuaron en ese momento. Quiere decir que los comités de bioética en el mundo, habitualmente cuando da una recomendación, es seguida no solo por los hospitales, sino en el caso de que se judicialice, que justamente el fallo MAT sugiere no judicializar estos casos. En el caso de que se judicialice, la justicia evidentemente escucha a los comités de bioética. Quédate ahí, Pecas, porque dijiste algo recién con respecto al accionar de aquellos profesionales que accionaron bien en una desconexión, en quitar el soporte vital como lo había pedido la familia, como recomendaban los comités de bioética, o accionan bien cuando le vuelven a restituir ese soporte. Digo, eso también puede entrar en una discusión posterior a esto. No sé si es la idea de la familia, quizás no lo es, digamos, pero puede entrar en una discusión posterior. No lo hemos hablado, sinceramente, con la familia. Probablemente que sí. Nosotros tuvimos acceso a la historia clínica oficialmente legalizada, digamos, hace muy poquito, hace una semana.
que pedimos que se incorpore al expediente porque antes no se había hecho. Entonces hay un montón de cuestiones por evaluar. Si me preguntas, hoy la familia fue muy clara. Lo principal es que se le retire el soporte a JS y que se cumpla con su voluntad. Capaz que después hay espacio o no para hablar de otro tipo de acción. Hoy no están en la cabeza de la familia hablar de esto. Realmente está pasando por un momento muy crítico. ¿Para vos la ley es clara, Diva? Por supuesto que sí. Para mí lo que se hace es una interpretación parcial de un artículo, lo que hacen en este caso los médicos o el equipo médico tratante, y no hacen una interpretación integral, por decirlo de alguna manera, que la ley de Córdoba tiene que ir acompañada, como decía el doctor Soriano, ¿no? Ley nacional, Código Civil. Es claro, no deberíamos llegar a esta instancia. Por algo no se llega a esta instancia. No hay una instancia, Claro, perdón, donde ustedes no no- hubo contradicción en ningún momento. Es decir, hubo 2 comités que evaluaron, la familia que prestó el consentimiento, los médicos que dijeron, bueno, sí, se retira el soporte vital y se inicia el proceso, y después se vuelve para atrás sin motivo alguno y sin explicación. Porque todo esto podría haber sido antes, no, nos oponemos por tal motivo, por objeción de conciencia, porque no están dadas las condiciones, pero se hicieron todos los procesos para que sea y de pronto no. Entonces ahí donde el accionar no es lícito, digamos, no está dentro del marco de la ley de muerte digna. ¿Cuál es ese punto que, no sé, ustedes lo están diciendo, la ley es clara, no tiene grises, pero cuál es ese punto del que se tomarían aquellos que realizan esto para volver para atrás con lo que habían hecho, para volver a ponerle el soporte vital? ¿Qué es lo que dice la ley puntualmente? A ver. En realidad, en una de las audiencias, los médicos dijeron que, digamos, ellos vuelven para atrás, digamos, supuestamente porque interpretan que no estaban dadas las condiciones. Por un lado, como aclaró en un momento el doctor Soriano, de que se enteran ahí de que este dictamen del comité no era vinculante, y por otro lado, ellos dicen que deberían haber esperado 12 meses. Entonces, cuando se dan cuenta que no habían pasado los 12 meses, sino que habían pasado 4, vuelven para atrás con la decisión. Para explicarlo a aquellos que no estén muy al tanto de la ley, ¿qué es esto de los 12 meses? En uno de los artículos, la ley dice que si se trata, por ahí el doctor Soriano nos puede aclarar un poco más los términos médicos, ¿no? Sí, sí. Pero habla de 3 meses o de 12 meses, ¿sí? Acá hay una lesión, JS tuvo un golpe en la cabeza, entonces la ley dice que si se trata de una cuestión traumática, se debe esperar 12 meses para retirar soporte vital. Si es una cuestión no traumática, se debe esperar 3 meses. Como te digo, haciendo una interpretación de un solo artículo de la ley, no de todo el resto de la ley. En este caso, JS tiene una lesión traumática. Pero bueno, nosotros cuando tenemos acceso a un poco más de información de la historia clínica y demás, él se broncoaspira también. Entonces acá no entra solamente la discusión de si son 12 meses. Sí, esa o sea, broncoaspiración es no traumática. El doctor más específico. Por ende, bueno, el doctor fue testigo en la causa, fue en una de las últimas audiencias que tuvimos, y fue como muy clara la explicación, ¿no? O sea, acá estamos hablando de una cuestión traumática y no traumática. Por ende, ¿por qué hay que esperar 12 meses? No es un gris. ¿Puedo aclarar eso? ¿Sí? Cuando JS lo asaltan y lo golpean, él lo dejan tirado y está una hora aproximadamente broncoaspirado. ¿Qué quiere decir broncoaspiración para que se entienda? Que se le entra cualquier líquido, secreción o sangre a los alvéolos, donde uno utiliza para mandar oxígeno al cerebro, claro. A los alvéolos llenos de sangre. Vale decir que tuvo hipoxia, esto es una lesión hipóxica y traumática. Entonces, no es solamente una lesión traumática, eso va por un lado. Y por otro lado, la ley es tan clara y el Código Civil que dice incurable. No hay manera de que JS sea curable, no hay forma, no hay ningún caso en el mundo de que un paciente con estado vegetativo persistente de más de 50 años por más de 4 meses va a cumplir, mañana cumple 5 meses, mañana cumple 5 meses de su ingreso. No hay datos en el mundo de que un paciente se haya curado con todo lo que la RAE habla de curado, ¿no? Entonces, la ley es clarísima. La interpretación de la ley también es clara. Ahora se tiene que expedir la justicia. Mira,
para sí, que les quede claro, a la que no deberíamos haber llegado. Para digamos, que les quede ¿no? claro a la gente, Sí. todas las semanas a mí me llaman de algún hospital en un caso dudoso de esto. ¿Cómo se soluciona? Se habla con la familia porque a veces hay discrepancia con la familia, en este caso no, y se habla con el médico de terapia, con el que está encargado del paciente. Siempre, siempre, siempre hemos llegado, todas las semanas me llaman, todas las semanas. Voy y no son consultas de 2 o 3 horas, son consultas de 5 horas porque hay que hablar mucho. Siempre se llega a un consenso. Jamás se tiene que llegar, menos cuando hay una resolución, 2 resoluciones de un comité de bioética, que es uno de los comités más antiguos, el Comité del Hospital de Urgencias de Córdoba. Del año 1996 existe este comité. Entonces, sí, ¿qué nos está pasando? Extraña que sea un comité incluso del mismo hospital que ya tiene establecida esta práctica, como bien lo decís, hace casi 20 años. ¿no? Exactamente. Digo, quien trabaja en el hospital de urgencias, por ejemplo, no puede desconocer ni la existencia de ese comité, ni que sea vinculante o no es otra cosa. Te explico algo más lo de vinculante. La persona que dice que no sabía que era vinculante fue coautora con nosotros del libro Muerte Digna. Vale decir que sí, esa persona sabe que la resolución de un comité no es vinculante. O sea que... ¿Cómo sigue esto a nivel judicial? Instancia, repetimos, y lo vamos a decir porque lo ha dicho muchas veces Pecas acá, a la que no se debería haber llegado porque se recomienda en estos casos no judicializar. Bien, no le queda otra a la familia que judicializarlo. ¿Cómo sigue esta instancia? Les pregunto a ustedes, a las abogadas. Sí, esperando ahora la resolución de las vocales de Cámara que están interviniendo, que esperamos que sea lo antes posible. No podemos hablar de plazos porque si hablamos de los plazos rígidos de la ley, ya debería estar resuelto este amparo. Entonces, apelamos a que sea lo más rápido posible. Pero y que un sea amparo la se semana tiene que resolver con celeridad, rápido. Con celeridad, es expedito, rápido, dice expresamente la ley, y establece un plazo de 15 días para resolver, que en la práctica generalmente no sucede, pero creemos que en estos casos donde está en juego la salud de una persona, la muerte digna de una persona, debería ser rápido. ¿Cómo está la familia? Mal, hoy nos escribió la hermana de JS. JS está empeorando día a día. Nos encontramos hoy con que tiene algún tipo de infección. Hasta última hora de la tarde no sabían bien qué era, faltaba hacerle algunos estudios, pero en principio no saben si es una neumonía o si es una cuestión de los riñones. Por lo que le han dicho un enfermero a la familia, porque en ese momento, por lo menos hasta que hablaron conmigo, no estaban los médicos en el piso. Pero bueno, en estas situaciones cada vez peor. O sea, nosotros estuvimos el lunes en el hospital y pasaron 3, 4 días y él empeora minuto a minuto, ¿no? No tenía la infección, hoy está con antibióticos. Hoy a mí me llamó la hermana de él para decirme, Diva, está con antibióticos. Algo que ya... Seguimos extendiendo esto, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y hasta cuándo la familia va a seguir sufriendo y duelando a una persona, porque esto es día a día. Hoy empezó con apneas de nuevo. Pecas, ¿tenés esperanzas que haya una resolución pronta? Yo creo que si la justicia es justa, valga la redundancia, acá va a haber una resolución favorable. Lamentablemente esto nunca tendría que haber llegado a la justicia y han extendido el sufrimiento de una familia que lo estaba duelando ya a su ser querido innecesariamente. Yo creo que no hay nada más inhumano que una muerte indigna. Para aquellos que no saben, digamos, también lo hemos hablado acá, Pecas, pero ¿cómo siguen este intento por modificar la ley a nivel nacional, estos proyectos, esta ley Alfonso, en la que, bueno, estás intentando motorizar en el Congreso de la Nación? Claro, eso ya es distinto. Esto es la ley de muerte digna que ya está del 2012, ¿no? Algo que está, digamos, si quieren pasamos un capítulo aparte, porque es algo que está vigente, que se tenía que haber resuelto y la verdad que, bueno... Está vigente, ya no tiene está vigente. Por eso aprovecho para preguntarte cómo está. Por algo escribimos el libro y lo estamos presentando en todo el país, porque evidentemente para algunas personas no lo tienen claro. Pero esta otra cuestión, hay algunos pacientes en donde no hay nada que retirar y para eso, como se está tratando en muchos países del mundo, está la ley, hay 5 proyectos de ley de eutanasia
en los cuales yo soy coautor del primero de ellos, que es la ley Alfonso. Y bueno, estamos ahora en épocas de elección no se va a tratar nada, quizás a comienzos de 2024, pero el otro día estuvimos en el Congreso de la Nación, nos invitó la diputada Mara Brauer y estuvieron grandes personalidades de la bioética y creo que hay un consenso, hay varios estudios ya, hay varias encuestas, que la mayoría de la población estaría a favor de que la gente pueda decidir en ciertos y puntuales determinados casos sobre cómo morir. Diva, Alina, muchas gracias a las dos. Muchas gracias y bueno, esperemos que haya una pronta resolución, obviamente. Esperamos lo mismo. Que tengamos buenas noticias y sobre todo no nosotros, que esa familia, deje de sufrir. Muchas gracias. Gracias Nosotros a vos. Nos vamos a la primera pausa en esta redacción abierta y a la vuelta volvemos porque habrán escuchado el Ozempic, ¿no? Droga que, dicen, ya se utiliza para la diabetes, pero ahora está haciendo furor. ¿Por qué? Porque es la nueva estrella para el adelgazamiento. Bueno, hay mucha confusión sobre eso. Estamos hablando sobre salud y no se puede hablar banalmente sobre salud. Por eso invitamos a especialistas para aclarar de qué se trata. Pausa y ya venimos.